tener una clase teórica sobre administración de la configuración. Y después de eso vamos a seguir con la parte práctica, ¿de acuerdo? Bien. Entonces yo debo compartir. Carolina, ¿vos podés poner a grabar? Bueno. Bien. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hoy gestión de la configuración. En general los sistemas software siempre cambian durante el desarrollo, o sea, a medida que se los va desarrollando. Y no solo a medida que se va desarrollando, sino cuando se usan, debido a que se descubren errores, los requerimientos del sistema cambian o se disponen de nuevas versiones de hardware y plataformas de sistema, por lo que hay que adaptar estos para que funcionen con esos nuevos cambios. Además, los competidores, los que compiten con nuestra empresa que está desarrollando, pueden llegar a introducir nuevas características en su sistema que los hacen ver mejor de lo que nosotros, que su sistema es mejor que el nuestro. Entonces, nuestra empresa va a intentar competir, va a intentar igualar o mejorar esas características para tener una mejor aceptación del cliente y para tener un mejor mercado en caso de que desarrollamos productos para su venta. Al realizarse cambios al software, entonces, lo que hacemos es crear una nueva versión de ese sistema que en general es mejor que la anterior o más amplia. La administración de configuración se ocupa de las políticas, procesos y herramientas para administrar los sistemas que cambian. Las políticas y los procesos de administración de la configuración definen cómo registrar y procesar los cambios propuestos al sistema para que estos cambios no entren en conflicto con otros cambios, decidir qué componentes del sistema se van a modificar, gestionar las diferentes versiones del sistema y sus componentes, también para que estas versiones no entren en conflicto unas con otras, y cómo distribuir estos cambios a los clientes, cómo se los vamos a hacer llegar. La administración de la configuración de un producto de sistema comprende 4 actividades. La administración del cambio, la gestión de versiones, construcción del sistema y la gestión de las entregas. Vamos a comenzar con la administración del cambio. El cambio es un hecho en la vida de los grandes sistemas software. Las necesidades y los requerimientos organizacionales cambian durante la vida de un sistema. Los errores se deben reparar y los sistemas se deben adaptar a cambios en su entorno. La administración del cambio entonces tiene por objetivo asegurarse que la evolución del sistema sea un proceso gestionado en el que se dé prioridad a los cambios más urgentes y rentables, o sea, aquellos que nos proporcionan una ganancia a la empresa. El procedimiento de control de cambios involucra el seguimiento de las peticiones de cambio de software por parte de los clientes y en algunas ocasiones de desarrolladores, estimar el costo de esos cambios, el efecto de realizarlos y decidir si deben implementarse estos cambios y cuándo se van a implementar. Este procedimiento se lleva a cabo cuando el software o la documentación asociada se pone bajo el equipo de gestión de configuración. El proceso de administración del cambio tiene varias etapas. La primera se parte de la solicitud del cambio. Para ello se debe completar un formulario de solicitud de cambios, al cual se va a agregar las recomendaciones pertinentes de ese cambio, los costos estimados de realizar el cambio, las fechas en las cuales se solicita ese cambio, las pruebas que se van a implementar a raíz de los cambios que se van a realizar
y además las pruebas que van a validar, o sea que van a decir si ese cambio que se efectuó es correcto y cómo se debe implementar. Esta solicitud se registra en una base de datos de configuraciones, se analiza el pedido de cambio y lo primero que hace es se comprueba, se verifica que ese cambio es necesario. Si es un error, entonces evidentemente es necesario. Pero al agregar nueva funcionalidad hay que ver si eso es necesario, si es pertinente, si no nos va a atrasar con las fechas de entrega, etcétera, etcétera. Luego debemos evaluar y asignar costos a ese cambio. Cualquier cambio que se realice va a insumir horas de trabajo, por lo tanto, en principio va a tener un costo. Un grupo separado determina si se realiza el cambio al software, si este es rentable desde la perspectiva empresarial. Se comprueba el impacto de ese cambio en el resto del sistema, se realiza un análisis técnico de cómo se va a implementar, lo cual implica identificar los componentes que se verán afectados por el cambio usando la base de datos de configuraciones y el código fuente. Se estima el costo. Los cambios que sean aceptados se transmiten de regreso al grupo de desarrollo para que los realice y las peticiones de cambio que fueran rechazadas se cierran y quedan en el olvido, digámoslo. Y este es un formato, una plantilla, que registra un formato de petición de cambio. Acá se consignan todos los ítems de los cuales estuvo hablando. Acá está el nombre del proyecto, quién solicita el cambio. Como verán, esta es una plantilla de un ejemplo del libro de Somerville. ¿Cuál es el cambio que se solicita? ¿Quién va a analizar el cambio? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuáles van a ser los componentes que se van a ver afectados? ¿Cuáles componentes están asociados a este cambio? La valoración, o sea, acá por ejemplo dice relativamente simple de implementar al cambiar el color de despliegue de acuerdo con el estatus. Debe agregarse una tabla para relacionar el estatus con los colores y no se requieren cambios a los componentes asociados. Entonces es relativamente simple, puede ser de mediana complejidad o muy complejo. La prioridad, en este cambio se le asigna una prioridad media porque no es tan importante cambiar el color a no ser que sea una aplicación en la que el usuario se va a ver afectado por los colores que se estén utilizando. El esfuerzo estimado, la fecha de decisión, si se acepta, si se implementa, en qué versión se va a implementar ese cambio, quién lo va a realizar y bueno, todos los datos en esta ficha que debe quedar dentro de la documentación del sistema. Hay algunos factores significativos que se deben tomar en cuenta para decidir si un cambio se aprueba o no. Entre esos factores son las consecuencias de no realizar el cambio. En su contrapartida, los beneficios de realizar el cambio, el número de usuarios afectados por los costos de hacer el cambio. Si hacer el cambio afecta a muchos componentes del sistema, lo cual aumenta las posibilidades de introducir nuevos errores y o tarda mucho tiempo en implementarse, entonces se puede rechazar debido a los elevados costos que están implicados en realizar ese cambio. El ciclo de liberación del producto. O sea, si una nueva versión de software se libera a los clientes, tal vez tenga sentido demorar la implementación del cambio hasta la siguiente liberación planeada. Bueno, dijimos que la administración del cambio comprendía la administración de ese cambio, o sea, toda la gestión que conlleva realizar un cambio. Cada cambio que se introduce en el sistema va a generar una nueva versión del sistema. Y esas versiones se tienen que gestionar. Entonces, eso es el siguiente ítem.
¿Qué es la gestión de versiones? Es el proceso de hacer un seguimiento de las diferentes versiones de los componentes de software o ítems de configuración y los sistemas donde se usan dichos componentes. Y asegurarse que los cambios hechos a dichas versiones por los diferentes desarrolladores no interfieran unos con otros. Esto implica un proceso de administrar líneas de código y líneas base. Ahora, los desarrolladores de software entregan el sistema al equipo de garantía de calidad para que comprueben que el sistema tiene una calidad aceptable. Aquí comienza a ser lo que se denomina un sistema controlado. O sea que los cambios tienen que ser acordados y registrados antes de ser implementados. Los sistemas que están siendo controlados se denominan líneas base. Todo el código fuente, todo lo que implica ese sistema se denomina la línea base, porque son el inicio para la evolución controlada del sistema. La IEEE en este estándar define una línea base como una especificación o producto que sea revisado formalmente y está de acuerdo con los resultados y que a partir de ahí sirve como la base para el desarrollo posterior y que puede cambiarse solo por medio de procedimientos formales de control de cambio. ¿Cuál es el proceso de creación de una línea base? Que sería donde ya tenemos construido el sistema, o sea, desarrollado el sistema, y estamos trabajando para mejorarlo, para corregirlo. El software se entrega a un equipo de gestión de configuraciones una vez que el desarrollo ha sido completado y se han probado todos los componentes. Este equipo tiene la responsabilidad de construir el sistema completo y gestionar las pruebas de sistema. Entonces, al realizar estas pruebas de sistema es donde pueden llegar a aparecer conflicto de comunicación entre los componentes, errores en el código, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que se encuentra un error, algo que no funciona bien, se lo mejora y ese sistema que está en desarrollo, que ya se terminó de desarrollar, pero que está siendo probado y mejorado, es lo que va a ir produciendo diferentes versiones. Los fallos encontrados durante las pruebas del sistema se devuelven al equipo de desarrollo para su reparación. Luego de realizar la reparación, el equipo de desarrollo entrega la nueva versión del componente reparado al equipo de garantía de calidad. Si la calidad entonces es aceptable, este nuevo sistema corregido o componente pasa a constituir una nueva línea base para el desarrollo del sistema. ¿Y a qué llamamos versión? Versión de un sistema es una instancia de ese sistema que difiere de otras. O sea, cada vez que reparamos algo, el sistema cambia en algo. Es una instancia que tiene algo diferente al estado anterior del sistema. Entonces se lo llama versión. Las nuevas versiones tienen diferente funcionalidad, pueden tener un mejor rendimiento o incorporar reparaciones de fallos que se han encontrado en el sistema. Son funcionalmente equivalentes, pero diseñadas para distintas configuraciones de hardware y software. Cuando una versión puede tener, digamos, diferente funcionalidad o mejor rendimiento, incorporar reparaciones de fallos. O pueden ser versiones del mismo sistema, pero diseñadas para distintas configuraciones de hardware y software, por eso son distintas versiones. Cuando entre dos versiones existen pequeñas diferencias, se van a denominar variantes. Puedo haber corregido un error pequeño, entonces ya no es una nueva versión, sino es una variante. Una nueva versión incorpora un cambio un poco más significativo. Entonces podemos diferenciar líneas de código, como dijimos en un principio, y líneas base. Las líneas de código son secuencias de versiones de código fuente que contienen las versiones más recientes. Y una línea base es la definición de un sistema específico. Especifica las versiones del componente que se incluyen en el sistema
más una especificación de las librerías que se han usado, los archivos de configuración, etc. La línea base sería el sistema que está en desarrollo, ¿de acuerdo? Pero que está en una etapa que está completa y se está probando. Cada vez que lo probamos, construimos una nueva línea base. Entonces, una línea base es una colección de versiones de componentes que construyen un sistema o que componen un sistema. Las líneas bases están controladas, lo que significa que las versiones de los componentes que conforman el sistema no pueden ser cambiadas. Por eso se identifican las versiones, porque tenemos tantas versiones que debemos identificar cada una de ellas para saber cuál es la última y más o menos qué se hizo en cada versión, o qué se agregó o qué se arregló, por ejemplo. Bueno, para identificar estas versiones se puede utilizar una identificación basada en atributos. Un problema con los esquemas explícitos de asignación de nombre de las versiones que no reflejan los atributos diferentes utilizados para identificar versiones. ¿Qué tipo de atributos? Como cuál es el cliente, el lenguaje de desarrollo, el estado en que está de desarrollo el sistema, la plataforma hardware, la fecha de creación. Un ejemplo de este tipo de identificador puede ser AC3D, donde los atributos son lenguaje Java, plataforma XP, fecha enero 2003. Puede haber otro tipo de identificación que esté orientada al cambio. Todos los cambios realizados al código de un sistema o componente se registran y numeran. En algunos sistemas dichos cambios pueden usarse para seleccionar la versión de un sistema en particular. Esto implica etiquetar componentes con palabras claves que describan los cambios que se han realizado. Para esto se pueden usar pequeñas etiquetas para seleccionar los componentes a incluir en una línea base. Bueno, o sea, hay dos formas: identificación que está orientada al cambio y una identificación en donde se utilizan atributos. Cuando lo hago orientada al cambio, la versión le coloco una etiqueta con algunas palabras clave que van a identificar el cambio que se le realizó a esa versión. Luego tenemos la gestión de almacenamiento. ¿Cómo voy a ir almacenando las versiones? Porque si almacenamos las versiones, o sea, cada vez que le hacemos algo al sistema que estamos finalizando ya su desarrollo y que debe tener ocupar un espacio de almacenamiento importante, y cada vez que le cambio algo, vuelvo a guardar todo el sistema completo con los cambios que realicé, eso va a generar el uso de un espacio de almacenamiento muy grande que tal vez no lo dispongamos. Entonces, para reducir el espacio de almacenamiento que requieren diversas versiones de componentes que difieren solo ligeramente, o sea que no tienen cambios significativos, los sistemas de gestión de versiones ofrecen facilidades en esto. En vez de conservar la copia completa del sistema en cada versión que estamos generando, solo se almacenan una lista de diferencias entre una versión y otra, digamos, que se llaman deltas. Y entonces tenemos una secuencia de versiones y cada versión solamente voy a ir almacenando esas diferencias. Entonces, la línea principal va a ser una secuencia de versiones de sistemas desarrollados a partir de una línea base original. Tenemos la versión 1.0, la 1.1, 1.2. Y eso va a generar, vamos hacia la versión 1.3. Entonces, la más reciente va a contener el código más estas diferencias que han sido generadas por cambios pequeños entre una versión y otra. Ahora, si la diferencia entre una versión y otra es significativa, por ejemplo, hemos agregado funcionalidad,
ya deberíamos generar una nueva versión completa y almacenarla. Bueno, luego está lo que se llama desarrollo independiente sin interferencia. Esto significa que dos personas que están trabajando y que toman una versión para modificarla, para realizarle algún cambio, no interfiera con la otra, porque yo puedo trabajar en el mismo sistema cambiando una parte y otra persona cambia otra parte. Como son diferentes partes del sistema, no va a haber mucha interferencia. Pero puede ocurrir que yo tome una parte, un componente del sistema para cambiar algo y ese mismo componente lo tenga que trabajar otra persona. Y va a haber una interferencia porque se va a estar trabajando sobre lo mismo. Lo que cambió uno, probablemente el otro lo vuelva a cambiar. Entonces, deberían trabajar en forma independiente, sin interferencia, aun cuando estén trabajando sobre el mismo componente. Entonces, los sistemas de gestión de versiones usan el concepto de repositorio público y de un espacio de trabajo privado. El repositorio público sería el sistema en desarrollo. Y el espacio de trabajo privado sería una terminal, un espacio en donde ese desarrollador puede trabajar sin interferir en el sistema completo. Toma una versión y la arregla. Para trabajar sobre un elemento de configuración, este debe extraerse del repositorio y colocarlo en un directorio de trabajo, y este directorio se va a convertir en el espacio de trabajo privado. Luego de hacer los cambios en el software, se vuelve a introducir en el repositorio, o sea, en el sistema que se está desarrollando, y se crea automáticamente una nueva versión de ese sistema. Ahora, si dos o más personas trabajan en un componente al mismo tiempo, cada uno debe sacar el componente del repositorio, colocarlo en un directorio diferente. El sistema también garantizará que al ingresar los componentes que se han modificado a las distintas versiones, se les asignen diferentes identificadores de versión y se almacenen por separado. Una consecuencia de este desarrollo independiente del mismo componente es que esta línea de código se puede ramificar. Como consecuencia, en vez de una secuencia lineal de versiones que van reflejando los cambios con el paso del tiempo, pueden haber varias secuencias independientes. Entonces, nosotros tenemos una línea de código que está compuesta de 3 versiones, pero ustedes ven que la versión 1.1 se modificó y creó una versión 2.1. Pero esta versión 2.1 la tomaron la misma, se le realizaron 2 cambios diferentes, entonces se ramificó y quedó la 2.11 y la 2.22. Y a su vez, cada una de estas ramificaciones se siguieron modificando. Pero puede llegar a un punto en que se combinan las versiones y se crea una sola con las modificaciones realizadas en ambas ramas. Esto se hace, esta combinación, cuando ya no se hacen más modificaciones a las ramificaciones. Entonces, esta versión 2.4 ya va a tener todas las modificaciones que se realizó a la línea de código 2.0. En alguna etapa, tal vez sea necesario combinar estas ramificaciones de código para crear una nueva versión de un componente que incluya todos los cambios que se le realizaron. Esto está clarito acá en el ejemplo gráfico. Todo esto tomado de Somerville. Bueno, aparte de administrar los cambios, de gestionar las versiones, tenemos que ver cómo se va a construir el sistema. La construcción del sistema es el proceso de crear un sistema ejecutable y completo al compilar y vincular los componentes del sistema, las librerías externas, archivos de configuración, etc. En el proceso de construcción del sistema hay 3 diferentes plataformas de sistemas que pueden estar implicadas, que son el sistema de desarrollo, el servidor de construcción y el entorno objetivo.
El sistema de desarrollo incluye herramientas de desarrollo como compiladores, editores de código fuente, etc. Entonces, los desarrolladores sacan código del sistema de gestión de versiones hacia un espacio de trabajo privado antes de realizar, dijimos, cambios al sistema. ¿Por qué? Porque se desea construir probablemente una nueva versión para probarla en su entorno de desarrollo antes de aplicar los cambios que hicieron al sistema de gestión de versiones, de forma de no introducir más errores en todo el sistema. O sea, que en esa parte que se saca, se prueba. Y luego que está probado y terminado de corregir o de cambiar, pasa a la línea base. El servidor de construcción. El servidor de construcción se usa para construir versiones ejecutables definitivas del sistema. Este interactúa estrechamente con el sistema de gestión de versiones, en donde los desarrolladores ingresan código que reflejan modificaciones, cambios o correcciones antes de que se construya el sistema final. Y el entorno objetivo es la plataforma donde se ejecuta el sistema, ya que no es posible construir y probar el sistema en la computadora de desarrollo o en el servidor de construcción. Este entorno objetivo puede ser el mismo tipo de computadora que se usó para los sistemas de desarrollo y construcción. Pero, por ejemplo, para sistemas embebidos y de tiempo real, el entorno objetivo con frecuencia es más pequeño y sencillo que el entorno de desarrollo. O sea, yo voy a crear, disculpen, el sistema embebido, que es todo el software que va a administrar un celular, no lo voy a desarrollar en el celular. Lo voy a desarrollar en una computadora, voy a probar la funcionalidad y probablemente simule todo lo que se va a trabajar en el teléfono. Pero luego cuando el sistema, que digámoslo así, gestiona, administra el celular, ya está listo, va a correr en un teléfono celular que es mucho más pequeño y sencillo en cuanto a componentes que la computadora que se necesitó para desarrollarlo. Y para sistemas grandes, el entorno objetivo puede incluir bases de datos y otros sistemas COS que no se pueden instalar en las máquinas o computadoras que se están usando para desarrollarlo. Bueno, acá tenemos las herramientas de desarrollo, el sistema de desarrollo, el sistema objetivo. El sistema de desarrollo va a tener herramientas que permitan desarrollar y los espacios privados de trabajo. Y acá tenemos la gestión de versiones y el servidor de construcción. Entonces, los desarrolladores toman código o versiones de este sistema, las llevan a su espacio de trabajo privado, realizan cambios en él y lo vuelven a ingresar al sistema de gestión de versiones. El servidor de construcción del sistema va a tomar estas versiones y las va a construir el sistema y lo va a probar en este sistema objetivo, ¿de acuerdo? O lo va a instalar luego ahí. La construcción del sistema implica ensamblar una gran cantidad de información acerca del software y su entorno operacional. Por lo tanto, para cualquier sistema, aparte de los pequeños, se pueden usar herramientas de construcción automatizada para crear este sistema. Porque acá este sistema de construcción automatizado va a trabajar en base a los archivos de código fuente, los archivos de datos. Estos archivos de datos, por ejemplo, contienen el sistema de ayuda, o sea, todos ¿cómo serían? Las leyendas que van a aparecer como ayuda, las librerías, los archivos de configuración, los compiladores, las pruebas ejecutables, el sistema objetivo ejecutable. O sea, una vez que esté, va a ir este sistema de construcción, va a realizar las pruebas y va a trabajar con este sistema objetivo, de donde también estas pruebas se van a realizar sobre este sistema objetivo y nos va a dar algunos resultados.
Un sistema entonces de construcción de automatizado puede ofrecer alguna de las siguientes características, o todas. Generación de rutinas de construcción, en donde el sistema de construcción analiza el programa de construcción, lo debe analizar, identificar los componentes dependientes y generar automáticamente una rutina de construcción llamada algunas veces archivo de configuración. El sistema debe soportar también la creación manual y la edición de rutinas de construcción. Otra característica es la integración del sistema de gestión de versiones, que implica sacar las versiones de componentes requeridas del sistema de gestión de versiones para construir el sistema en desarrollo. ¿Qué versiones va a sacar? Las más actuales, las que están ya listas. Una recompilación mínima debe establecer qué código fuente necesita volver a compilarse y establecer las compilaciones si así se requiere. La creación del sistema ejecutable, o sea, vincular los archivos de código de objeto compilado entre sí y con otros archivos requeridos, como las librerías, archivos de configuración para crear el sistema ejecutable, y la automatización de pruebas, que es efectuar pruebas automatizadas utilizando herramientas para este fin como JUnit. Estas comprueban que la construcción no se haya roto por los cambios, o sea, cada vez que hago un cambio no se haya corrompido el sistema que estoy construyendo. También genera informes sobre el éxito o fracaso de esa construcción y las pruebas que se efectuaron. Y la generación de documentación, que son notas referentes a las páginas de ayuda de la construcción y del sistema. Bueno, en los métodos ágiles la forma de trabajo hemos visto que es un poco diferente a los sistemas tradicionales. Los métodos ágiles, la base es el cambio, el permitir que las cosas cambien en todo momento. Entonces, los métodos ágiles realizan en general muchos cambios pequeños, por lo que se realiza una integración que se llama continua, que implica reconstruir frecuentemente la línea principal después de realizar los cambios al código fuente. Y esta integración continua conlleva algunos pasos. Algunos de ellos son tomar la línea principal del sistema de la gestión de versiones hacia un espacio de trabajo privado del desarrollador. Construir el sistema y efectuar las pruebas automatizadas para garantizar que el sistema construido pasa todas las pruebas. Si no lo hace, la construcción se descompone y hay que informar a quien quiera que ingrese al último sistema de línea base. Ellos son responsables de reparar el problema. Luego se realizan los cambios a los componentes del sistema. Construir el sistema en el espacio de trabajo privado y volver a efectuar pruebas. Si las pruebas fallan, continuar con esa edición. Una vez que el sistema pasa sus pruebas, se ingresa en el sistema de construcción sin confirmarlo como una línea base nueva de sistema. Se construye el sistema en el servidor de construcción y se efectúan las pruebas. Se necesita hacer esto en caso de que otros hayan modificado componentes luego de que un desarrollador los sacó del sistema. Si este es el caso, se saca el componente que falló y se edita de modo que las pruebas pasen en el espacio de trabajo privado. Si el sistema pasa las pruebas en el sistema de construcción, se confirman los cambios que se realizaron como una nueva línea base en la línea principal del sistema. El argumento para esta integración continua es que permite que los problemas causados en las iteraciones entre diferentes desarrolladores se descubran y reparen tan pronto como sea posible, no dejar a que eso a futuro. Para sistemas grandes o sistemas donde la plataforma de ejecución no es la misma que la plataforma de desarrollo, la integración continua quizás no sea práctica. Se puede usar entonces un sistema que se va construyendo en forma diaria. Entonces, la organización de desarrollo establece un tiempo de entrega para los componentes del sistema.
Si los desarrolladores tienen nuevas versiones de los componentes que escriben, deben entregarlas en ese plazo. Estos componentes pueden estar incompletos, pero deben ofrecer alguna funcionalidad básica que se pueda poner a prueba. A partir de dichos componentes se crea una nueva versión del sistema al compilarlos y vincularlos para formar un sistema completo. Esta nueva versión se entrega al equipo de prueba, las cuales realizan pruebas que ya han sido predefinidas al sistema. Al mismo tiempo, los desarrolladores todavía están trabajando en sus componentes, añadiendo funcionalidad, reparando fallas descubiertas en pruebas anteriores. Entonces, esto hace que las fallas que se descubren durante las pruebas de sistema se documentan y regresen a los desarrolladores de sistema, quienes las van a reparar en una versión posterior del componente. Las ventajas de usar componentes frecuentes de software son que aumentan las posibilidades de descubrir de manera oportuna durante el proceso los problemas que surgen a partir de las interacciones de los componentes y alientan las pruebas de unidad profunda en esto. Lo que sí conlleva mucho más estrés de trabajo debido al trabajo a los desarrolladores, ¿no? Porque es como que están teniendo fechas y están siendo presionados para que realicen su trabajo. Y lo último es la gestión de las entregas. ¿A qué se denomina entrega? A una versión del sistema que se va a distribuir a los clientes. O sea que esa versión del sistema debe contener todas las últimas versiones con los últimos cambios, con las últimas correcciones del sistema y se va a entregar al cliente. Los gestores de entregas del sistema son los responsables de decidir cuándo se va a entregar el sistema, de gestionar su proceso de creación y de los medios de distribución y documentación de esa entrega. ¿Qué incluye una entrega? El código ejecutable del sistema, los archivos de configuración, los archivos de datos necesarios para el funcionamiento de ese sistema, como los archivos de mensajes de error, el programa de instalación para que se pueda instalar, el sistema en las computadoras donde va a correr o los equipos, la documentación electrónica y en papel que describa el sistema, el embalaje y la publicidad asociados a esa entrega. Hay muchos factores que influyen en la decisión de una entrega. Esta tablita tomada de Somerville, la calidad técnica del sistema. Si se reportan graves fallas del sistema que afectan la forma en que muchos clientes lo van a usar, puede ser necesario emitir una entrega de reparación de fallas. Las fallas menores pueden remediarse con el uso de parches que se distribuyen por Internet, que se aplican a la entrega actual del sistema. Pero si no, entonces habrá que emitir una entrega nueva de reparación de esa falla. Cambios de plataforma. Tal vez se deba crear una nueva entrega de una aplicación software cuando se libera una nueva versión de la plataforma del sistema operativo. Entonces, evidentemente, para que corra correctamente ese sistema, habrá que realizarle ajustes. Después, en algún momento, deben haber leído las leyes de Lehman y Leiden. Entonces, la quinta ley, que están estas leyes están en el capítulo 9, dice que si se agrega mucha funcionalidad nueva a un sistema, también se van a introducir errores que limitarán la cantidad de funcionalidad que se puede incluir en la siguiente entrega. Por lo tanto, es posible que una entrega de sistema con funcionalidad significativamente nueva vaya seguida por una entrega que se enfoque en reparar problemas y mejorar el rendimiento de ese sistema. La competencia. O sea, cuando trabajamos con software que va a tener un mercado masivo, quizás sea necesaria una entrega de sistema debido a que otros productos que compiten introducen nuevas características y podría perderse la participación de nuestra empresa en el mercado si estas no se ofrecen a los clientes existentes. Porque en general, cuando tenemos un software, queremos que tenga todo, incluyendo lo que tiene el software del vecino. No importa si el producto es similar.
Requerimientos de marketing. Bueno, esto se refiere a que haya un compromiso de fecha para la entrega. Entonces hay que entregarla sí o sí. Y propuestas de cambio de cliente. Cuando se hacen sistemas a medida, los clientes posiblemente hicieron y pagaron por un conjunto específico de propuestas de cambio de sistema y esperan una entrega de sistema tan pronto como se haya implementado. Esto sucede, por ejemplo, en sistemas no en sistemas ágiles, sino en sistemas dirigidos por un plan. Entonces, nosotros pactamos un contrato en función de una cierta cantidad de funcionalidad. Pero ya sabemos que siempre va a haber solicitudes de agregar funcionalidad, de nuevos requerimientos. Entonces nosotros pactamos una especie de contrato, si se quiere, de que una vez que se entregue esto que estamos construyendo, vamos a hacer, a comenzar en una nueva entrega con esos cambios que están solicitando. Estas son lo que nos va a ¿cómo se dice? A requerir que hagamos una nueva entrega en una fecha con estos cambios que se han sido solicitados anteriormente. La creación de las entregas es el proceso de crear una colección de archivos y documentación que incluyen todos los componentes de la entrega del sistema. Y hay un proceso. Se juntan e identifican todos los archivos de datos asociados, se describen las configuraciones diferentes para hardware y sistema operativo, se describen las instrucciones que necesiten los clientes para configurar sus propios sistemas, se escriben las guías para la instalación, se prepara un disco de entrega con todos los elementos descritos y la copia de los manuales. Además, cuando se entrega un sistema, este debe estar documentado para asegurar que se pueda reconstruir exactamente en el futuro. Esto es fundamental para sistemas personalizados de larga vida. Si no tenemos la documentación del sistema, esto se va a ver afectado en la evolución y mantenimiento del sistema. Porque, veamos, si el mantenimiento y la evolución la va a realizar el mismo equipo que desarrolló el sistema, bueno, si no está la documentación, todos sabemos cómo fue creado y podremos cambiarlo, hacerlo evolucionar más o menos sin problemas. Pero ¿qué sucede? A veces se entrega el sistema y el cliente quiere que la evolución, el mantenimiento, lo realicen sus propios empleados del centro de cómputo o un equipo de su preferencia. Si no hay documentación, no sé cómo lo van a hacer. Para documentar una entrega, entonces, se debe registrar las versiones específicas de los componentes del código fuente que se usaron en la creación del código ejecutable de ese sistema. Mantener copias del código fuente y ejecutable. Mantener copias de los archivos de datos y de configuración. Registrar copias de las bibliotecas, sistema operativo, compiladores y otras herramientas usadas para construir el sistema. Porque si no, entonces es difícil de mantener y evolucionar ese sistema. Y esto está tomado de Somerville, del capítulo 25. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo acepto que no hayan preguntas porque en general, cuando uno escucha por primera vez todo, ¡ay, lo explicó tan bonito la profe! Y sí, yo comprendo todo. Y después cuando tenemos que ir a leer, ya las cosas son diferentes. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Y va a seguir la profesora Tolaba. Carolina, ¿estás ahí? ¿Están todos? Sí, estoy Me asusté, estoy hablando a la pared y nadie me avisó. Bien, en la parte de práctica vamos a ver la parte de seguimiento del desarrollo del sprint, que esto lo van a aplicar en lo que es la quinta entrega, ¿sí? del trabajo integrador.
nosotros ya fuimos viendo las distintas etapas, digamos, de la metodología Scrum. Tuvimos la planificación del sprint y terminamos con el sprint backlog. Eso se iban a ejecutar en el tiempo que se haya definido, ¿sí? Y lo que se tiene durante el desarrollo del sprint, se tienen cada 24 horas una reunión diaria de Scrum. También se tiene como herramienta el burn-down chart, y al final del desarrollo del sprint se va a entregar un incremento o lo que después al final va a ser todo el trabajo terminado. Y eso se va a someter a una evaluación del sprint. Entonces, en eso tenemos, entonces, como dijimos, un evento dentro de lo que es el desarrollo del sprint, que es la reunión diaria. Esta reunión, cada miembro del equipo presenta lo que hizo el día anterior, lo que va a hacer hoy y qué impedimentos tiene, ¿sí? ¿Quiénes son los que participan? Los miembros del equipo, el Scrum Master, el Product Owner. Lo que se considera como parámetros para esa reunión es que es una reunión diaria, que dura 15 minutos, que se hace así de parados, como dicen, y que no es para solución de problemas, es simplemente para obtener una visión de lo que se va haciendo. Se puede ir marcando o se puede describir qué es lo que se hizo, qué es lo que se piensa hacer y qué problemas se han encontrado. Nosotros en el TP Integrador le pedimos que describan las reuniones que van a realizar para trabajar. Es de manera sintética lo que ven en esas reuniones, ¿sí? Qué problemas surgen, qué decisiones toman en base a esas reuniones breves, ¿bien? Las herramientas de apoyo al seguimiento del sprint, habíamos mencionado que también podíamos trabajar. Cuando tenemos el sprint backlog dentro de los artefactos, tenemos descritos todas las tareas que se van a desarrollar para ese sprint. Entonces, una forma de hacer el seguimiento es mediante un tablero de tipo Kanban, ¿sí? Los tableros Kanban son una forma flexible mediante el cual el equipo puede visualizar el trabajo que se está realizando. Que se tiene en una columna los ítems del sprint backlog o las tareas que se van a realizar, y después estas se van moviendo cuando están planeadas realizar o se comienzan a realizar, que están en progreso, y las que ya fueron realizadas, ¿sí? O que están terminadas. Para el trabajo, lo que se les pide es, por ejemplo, que hagan una captura de pantalla de cómo pudieron ustedes implementar el tablero Kanban cuando están desarrollando su sprint. Por ejemplo, acá pusieron las tareas pendientes, las que están en curso y las que están terminando. Estas tareas van a ser las que ustedes indicaron en su sprint backlog. Otra de las herramientas es el burn-down chart, ¿sí? Eso está para hacer el seguimiento del sprint. Entonces, este es un gráfico que compara el progreso real del sprint con su planificación inicial. Esto facilita el seguimiento del sprint. También se puede considerar después hacer un gráfico cuando nosotros tenemos una retrospectiva de todo el sprint para hacer después el ajuste en general de cómo uno trabajó en el desarrollo. Entonces puede hacer como una unión, ¿sí?, de los distintos gráficos del sprint que han hecho en base o considerando, mejor dicho, todos los sprints para ver cómo fue el avance durante todo el proyecto, ¿sí? Entonces, de ahí ya van a tener una visión sobre el progreso de todo el proyecto. El gráfico burn-down chart da visibilidad sobre si se llega a la fecha de entrega en tiempo o no, si hay que eliminar alguna funcionalidad o no, y bueno, se puede ir viendo qué se entregó, qué no se entregó, por eso dice que muestra la habilidad de los equipos para entregar funcionalidades, y se va actualizando después de cada sprint. El burn-down chart es un gráfico que va a tener dos ejes, el eje horizontal y vertical. El horizontal va indicando el tiempo de trabajo necesario para completar, ya sea si se está viendo todo el proyecto o bien el sprint donde lo estamos haciendo el seguimiento. Y en el eje vertical va a estar el trabajo que queda por hacer. Esto se refiere al esfuerzo que se ha sido estimado que se puede desarrollar dentro de ese sprint.
Bueno, la relación entre los dos ejes permite obtener una perspectiva de desarrollo ideal del proyecto en un plazo determinado. En sí, el gráfico permite brindar información de qué tareas se van realizando hasta llegar a cumplir el objetivo de ese sprint. Este es un ejemplo que también está puesto en el libro de XP y Scrum desde las trincheras. Entonces vemos que acá tenemos el tiempo, ¿sí?, en el eje horizontal, y en el vertical es el esfuerzo. En este caso está representado por los puntos de historia. Esto es para el seguimiento del primer sprint. En este sprint dice que es del mes de agosto y tiene los distintos días y que considera únicamente que va a trabajar de lunes a viernes. Anticipa de que dentro de ese sprint el equipo de desarrollo puede solucionar o terminar 70 puntos de historia. Entonces, por eso que marca acá los 70 puntos de historia. Entonces va marcando su avance, esto se va haciendo al finalizar cada día y se puede ir viendo cómo va variando. Lo que detecta acá es que a la fecha del 16 de agosto le quedan aproximadamente 15 puntos de historia por terminar. Entonces, quizás como van avanzando, esto puede ser que terminen antes, ¿sí? Entonces, eso es lo que va indicando. Y la línea de punto es la línea ideal, que esos 70 puntos de historia comienzan en el día 1 y van a ser terminados en la duración que ellos les dieron, que habían estimado, ¿sí? Entonces, en base a esa línea ideal, va haciendo las comparaciones. Ahí está. Entonces, cuando vamos progresando y vamos marcando lo que vamos avanzando durante el desarrollo del sprint, nosotros podemos tener variaciones de nuestra curva respecto de la ideal. Y vemos que si está por encima, ¿sí?, hay que quitar elementos de la pila del sprint porque nos está llevando más tiempo del que nosotros esperábamos. Y en el caso de que está por debajo, es lo contrario, donde lo podemos desarrollar y entonces terminaríamos antes, ¿sí? Entonces se pueden incorporar otras historias que habían quedado pendientes del sprint backlog. El sprint burn chart debe actualizarse al final de cada día conforme se concluye el trabajo. Entonces, al final del día yo ya voy a saber cuántos puntos de historia o el esfuerzo que yo destiné y que pude completar en ese día. Entonces, así se va haciendo el seguimiento. Esto, bueno, como dice acá, que permite la detección de estimaciones que pudieron haberse hecho incorrectamente. Cuando terminen el sprint, van a poder ya determinar qué pasó. Si pusieron muchos más elementos que podían realizar en esa lista o que sobreestimaron el tiempo, que le dieron mayor cantidad de tiempo a lo que debían realizar. Sí, bueno, esto como les dije se puede hacer para el sprint y después al final del proyecto pueden integrar para todos los sprints que realizar. Al finalizar el desarrollo del sprint, otro de los artefactos es el incremento, que es lo que nosotros pusimos después de que cuando hicieron el sprint backlog, cuál era el producto que iban a entregar. Esto hace referencia al incremento. Es la suma de todos los ítems del product backlog que se han completado en un sprint. Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son perfectamente operativos. Cada incremento se suma a todos los incrementos anteriores y se verifica el modo que estos incrementos funcionen juntos. Esto es ya cuando estamos en el final de todos los sprints. Y por último, también vamos a tener nosotros el Sprint Review, donde ustedes van a presentar lo que realizaron durante ese sprint. Se adopta la forma de una demo de las nuevas características o la arquitectura subyacente. Bueno, es informal y todo el equipo participa. Entonces, todo eso está implicado en lo que va a ser la quinta entrega. Bien, eso es todo respecto a las consideraciones que hay que tener en cuenta para el desarrollo del trabajo integrador. En el aula virtual ya está actualizada la información
con lo que dio la profe recién. El tema está dentro del tema 9 y en el trabajo práctico integrador está puesta la guía, ¿sí? En esta guía, a ver, se les pide que realicen la implementación del sprint asignado. Van a tener que hacer uso del tablero Kanban, que se mencionó, de la curva Burndown, documentar las reuniones diarias, describir el producto obtenido, describir los problemas que hayan surgido en la realización del sprint, indicar qué herramientas emplearon para llevar a cabo la implementación del sprint, y la sprint review que se va a realizar una vez corregida la carpeta. Acá se describió qué es la información que tiene que tener la carpeta, ¿sí? Donde tenemos la descripción del sistema. Si ustedes hicieron consideraciones que muchos las pusieron después cuando están aclarando las historias de usuario o algo, estas que estén reflejadas en la parte de descripción del sistema o a continuación de descripción del sistema, qué consideraciones tuvieron en cuenta. Luego el objetivo, el alcance, el estado de requerimientos, el product backlog, el sprint backlog, la estimación de costo, patrón de arquitectura, diagramas de clase, de diseño, atributos de calidad, descripción de caso de prueba, proyección de mantenimiento del sistema, análisis, descripción sobre la evolución del sistema y la descripción de la realización del sprint asignado. Y ahí están las consideraciones de las reuniones diarias que hicieron, la curva Burndown y, bueno, la descripción de herramientas llevadas a cabo que utilizaron para implementar el sprint. Y ahí está la fecha y, bueno, el formato que deben cumplir. Cabe aclarar, estudiantes, que en esta guía que se les ha pedido en esta carpeta, puede ser que ustedes tengan problemas durante la realización del sprint, tengan que hacer modificaciones, no sé. Esas cosas tienen que consignarlas en la carpeta, por eso en alguna parte se les ha puesto bien clarito que si cuando hacen la implementación o van haciendo las cosas, tienen que ir consignando ¿cómo se diría? Las modificaciones, las reconsideraciones que hagan. ¿Tienen alguna pregunta de esta guía? Recuerden que nosotros el martes terminamos con las clases teóricas. Una vez que terminamos con las clases teóricas, ya en teoría no hay más clases. Al no haber más clases, ya quedan libres para terminar el trabajo de campo. Entonces, ustedes pueden solicitar consultas con todo el equipo con el que están trabajando, con la profesora Tolaba, si tienen dificultad para desarrollar este trabajo. Otra cosa que les vamos a solicitar es, he estado observando en sus prácticos que cada vez que ustedes de estas entregas que hemos pactado, entrega 1, 2, 3, 4, que en realidad se integran luego para realizar el trabajo final de campo, en algunas entregas hemos observado que de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 se realizan cambios, agregan cosas, sacan cosas, cambian criterios. Y no sabemos por qué. Entonces, ustedes son libres de realizar modificaciones en el trabajo que lo mejoran, que agregan cosas porque consideran que queda más completo de esta otra forma, o realizan un cambio porque les gusta más esta otra forma de llevar a cabo la solución de su trabajo. Son libres de hacerlo, pero deberían consignar esos cambios. Hemos cambiado tal cosa porque hemos agregado estos, no sé, historias de usuario porque agregamos un poco más de funcionalidad. Consideren que nosotros, en algunos casos, cuando hemos corregido, hemos considerado que está incompleto y les hemos pedido que completen. Entonces, es obligatorio que ustedes hayan agregado cosas.
Pero en algunos casos no se les pidió que completen nada, o sea que se aceptó lo que ustedes presentaron y sobre lo que ustedes presentaron se realizaron observaciones para corregir lo que considerábamos que estaba mal. Pero luego ustedes agregaron cosas sin que se les haya solicitado. Entonces deberían haber colocado, se agregó tal cosa y la justificación o el por qué agregaron eso. Este trabajo no tiene unas pautas muy rígidas. Sí tiene pautas para su realización, pero no son rígidas. Nunca se les dijo el sistema que tiene que ser embebido, el sistema tiene que ser web, el sistema tiene que ser así. Tiene que correr en una tablet, tiene que correr en un celular. Nunca se les dijo nada, se los dejó libre para elegir una solución que a ustedes les interesara, les llamara la atención, les sea fácil, interesante, divertida, no sé. Sí se les colocaron pautas porque didácticamente era necesario para que ustedes aprendan a utilizar bien la metodología Scrum, vean que no es algo de sentarse y hacer algo. Ay, sí, no tenemos requerimientos, no tenemos tiempo, no tenemos nada porque estamos en la agilidad. La agilidad requiere de ciertas pautas, requiere de cierta documentación, requiere de calcular un tiempo, un costo y cosas mínimas para poder trabajar. Eso es lo que hemos tratado de que ustedes comprendan. Pero dentro de las elecciones que ustedes hagan, de las correcciones de agregar y quitar cosas, por favor, indiquen por qué lo hacen, porque si no, no se puede corregir. No se puede mirar su trabajo y decir ya está listo si estamos sobre una base de gelatina que damos un paso y se cae todo porque ustedes nos cambian todo. ¿Pueden cambiar? Sí. ¿Pueden agregar? Sí. Pero sírvanse decir, consignar sobre qué base o por qué lo hacen. Porque si no, no sabemos cómo hacer un seguimiento del trabajo que ustedes están realizando. ¿Qué más, Carolina? Yo ahora me faltaba terminar de corregir un práctico, pero ahora ya les envío los de las últimas observaciones de la entrega 3. Y quedaba pendiente lo de la entrega 4, que lo hicieron hasta el mediodía de hoy, la entrega de esa. Lo que sería interesante antes de finalizar la clase es que si bien no hemos corregido todavía su entrega 4, no le hemos mirado, o sea, corregir no es porque esté mal, es para mirar qué han hecho. Algún grupo presente el diagrama de bloques que realizó de su sistema y la arquitectura que eligió, porque eso tendría que estar en concordancia con la solución que ustedes propusieron para este pequeño trabajo que le hemos solicitado. Entonces, no sé si vos, Carolina, tenés algún grupo que podría presentar. Tiene que ser de algún, puede ser el de Alancay, pero todos tienen considerado la parte web. Veamos entonces el grupo de Alancay, cuál es su solución y cómo es su diagrama de bloques, que nos va a mostrar la solución que ellos han pensado y cómo han organizado este sistema y qué patrón eligieron. Cada uno puede haberlo hecho de diferente manera. De eso se trata esto de trabajar con sistemas. No es una cosa de 2 más 2, tiene que ser 4. Acá puede ser 4 grandes, 4 chicos, 4 azul, 4 rojo, no hay problema, mientras sea un 4. Veamos entonces, Silvina, ¿con quién trabaja Alancay? Coria y Maiwa. Bien, Sí. bien, pero tienen voz, ¿no? Sí, bien. Entonces presenten su trabajo. Y los demás pueden opinar, preguntar, criticar sanamente y decirles hubiera quedado mejor de esta forma, pero respetando lo que sus compañeros hicieron.
Sí, profesora, ahora comparto el trabajo. Bien. ¿Se ve? ¿Se llega a ver el...? Todavía no. Ahora sí. Hacerlo un poquito más grande. Si se puede. Uy, Dios. Este es el diagrama de bloque. Sí, profesora. Bien, explícalo un poquito, por favor. Bien. Nosotros lo que hicimos fue determinar cuáles eran los subsistemas del sistema de transporte que estamos realizando, que iba a ser, que es un sistema web. Entonces, aquí lo que nosotros fuimos determinando fueron los diferentes subsistemas y cómo se iban relacionando de acuerdo a... Nosotros nos guiamos mucho también para hacerlo con la historia de usuario que nosotros fuimos especificando a lo largo del trabajo. Aquí, por ejemplo, iniciamos con el subsistema de acceso de usuarios, el cual nos permite acceder al subsistema de cliente, porque nosotros tenemos el subsistema de clientes, el de encargado de personal, el de gestión de gerente, la gestión de viajes y un subsistema de la gestión de informes. Lo que nos costó un poco fue poder relacionarlo porque no sé si se llega a ver la flecha que fuimos relacionando con las bases de datos. Aquí tenemos la base de datos de pagos, que en realidad esto es más que nada para tener un registro para poder hacer informes de ganancias, la base de datos de viajes, de choferes, de datos de la unidad vehicular, de datos de usuario, de errores. Pero no sé, lo que para poder, quiere que le explique paso por paso la relación con cada uno de los No, sistemas. más o menos se va comprendiendo. Ustedes tienen un subsistema de cobro. Es un dice sistema o subsistema. No, aquí lo que tenemos un subsistema de gestión de viajes, el cual... No, acá donde han puesto cobro, dice sistema o subsistema. Sistema de cobro, dice. Bien. Lo que está afuera es el sistema externo de cobro. Sí, ahora sí. Bueno. ¿Qué opina el resto de sus compañeros de este esquema que han realizado este grupo? Ahora, sí, Noelia. No, disculpe, profe, activé sin querer. El subsistema de acceso se conecta de alguna forma con la base de datos de cliente. Sí se conecta aquí. Desde aquí, Yo en la no veo ninguna autenticación de flecha usuario. que vaya a la base de datos de cliente. Ahí está, base de datos Aquí, de usuario, datos de dice. usuarios. Bien, ahora sí. Ahora Ahora veo la flecha. Bien. Bueno, ¿alguna observación, Carolina? ¿Por qué las bases de datos están fuera de lo que es el sistema?
Sí, profesora, lo diseñamos así porque tomamos ejemplo de un trabajo práctico que nosotros hicimos anteriormente y creo que no lo evaluamos en ese momento, pero sí tendrían que estar dentro del sistema. Me parece que ustedes consideraron el trabajo del cajero automático que trabaja con la base de datos, pero del banco. Exacto. El cajero es una terminal. Así es. Pero este tiene la frontera del sistema en la línea gruesa. Y en este sistema las bases de datos están afuera, significa que están en otro lugar. Y me parece que no es así. No, no, profe, tendrían que estar dentro del sistema. Exacto, tendrían que estar adentro. ¿Algo más que haya observado alguien? Bueno, ¿y cuál sería la arquitectura elegida para este sistema? Bien. El diseño que elegimos es en capas para una aplicación de cliente-servidor. Eso llega a ver la interfaz web de usuario, la gestión de datos de usuario, la autenticación y autorización, la capa de procesamiento, las funcionalidades del sistema y la capa de base de datos de cliente, viajes, choferes, pagos y la base de datos de errores. Acá tenemos una breve explicación de por qué elegimos esa arquitectura. Bien. Y después, a continuación, bueno, nombramos cuáles eran los atributos relevantes que consideramos importantes para el desarrollo. La usabilidad, en este caso, tenemos la seguridad, la modificabilidad, la funcionalidad, la eficiencia. Discúlpame, Silvina. ¿La Sí. funcionalidad es un atributo de calidad? Entendimos que sí, profesora, pero puede ser que estemos equivocados. Cuando estuvimos buscando ver con respecto a arquitectura, lo tomamos en cuenta. Pero nosotros no te estamos pidiendo los requerimientos, los atributos de calidad de la arquitectura, sino los atributos que tienen que ver con la calidad de tu sistema. Al ser un sistema web, me parece que la usabilidad es un atributo relevante porque tiene que ser, ahora sí voy a usar la palabrita mágica, fácil de usar para el usuario en cuanto al acceso al sistema y a poder gestionar lo que necesita, las consultas que haga, las solicitudes que haga. La seguridad también, Sí. la modificabilidad lo acepto, pero no entiendo el atributo funcionalidad. Yo creo que está más, lo pusimos, pero creo que está más, tiene que ver con lo, tendríamos que haber visto más con la eficiencia, que cumpla con lo requerido, que tenga respuesta a las funciones que nos pidió el cliente. Los atributos de calidad de un sistema, ¿en qué estándar están definidos? ¿Quién más trabaja con vos? Maiwa, ¿puedes contestar Maiwa esa y pregunta? Coria. En la 9000, profe, 9001, ¿Ah? en las normas ISO, ¿En cuál? ¿Cuál de las hizo? El resto de la clase, ¿a dónde están definidos los atributos de calidad de un sistema? ¿Y de dónde los tomo? ¿Dónde? Si no sé cuáles son, ¿qué estándar consulto? ¿Ninguno sabe? Están definidos en una ISO. ¿En cuál? Bueno. Anoten esa pregunta porque entonces funcionalidad me parece que no va. Eficiencia,
Se espera un buen nivel de prestaciones adecuado para el uso de recursos, se espera una proporción de resultados. ¿Qué significa se espera una proporción de resultados? En realidad ahí está mal expresado, en realidad tenía que ver que tiene que haber, estar nivelado los resultados con respecto al uso de los recursos y las prestaciones. Y ustedes están seguros que la eficiencia significa lo que estás diciendo, Silvina, ¿no? Que la eficiencia está relacionada con el tiempo de respuesta, o sea, la rapidez y con todo eso, ¿no? Sí, nosotros lo vimos de esa manera en este punto, por lo menos con nuestro sistema, que sí que dé la respuesta. Por ejemplo, acá nosotros vemos la generación de páginas, la generación de informes, Sí, eso sea sí estoy de rápido, que sea acuerdo con vos, fácil. que el sistema tiene que ser desplegar las páginas con rapidez, o sea que el desempeño que sería Sí, en que este sería caso, el desempeño de la eficiencia lo vimos más por lo que es un sistema web, de que No, eso la está bien, respuesta debe ser Silvina. rápida. Eso está bien. La eficiencia, en lo que yo voy, es que cada atributo de calidad tiene subatributos. Lo que yo pregunto, la eficiencia tiene que ver con el desempeño, o sea, la rapidez, entre comillas, sí. Ahora, la eficiencia tiene que ver con el nivel de prestaciones, al uso de recursos y no sé qué significa una proporción de resultados. Eso es lo que pregunto, ¿de acuerdo? Si han revisado el estándar para estar seguro nuevamente y por enésima vez de lo que ustedes interpretan por el nombre del atributo sea lo que implica el atributo. Eso es lo que estoy preguntando. Bien, profesora, en este caso con lo de eficiencia había comprendido que, por ejemplo, que podría ser que con mínimos recursos me den buenas prestaciones, por ejemplo. Ahí yo lo consideraría que fuera eficiente. Por eso aquí, con respecto a la proporción de resultados, bueno, ahí no está bien explicado, pero tiene que ver con que a cuanto a los recursos que nosotros tenemos para el sistema, me brinde las mejores prestaciones. Bueno, entonces esto vos misma ahora te das cuenta. Sí, Al pero tomar está distancia mal de tu expresado, trabajo pero y releerlo, que hay cosas que hay que corregir porque yo no puedo inferir qué significa lo que vos estás pensando o están queriendo colocar. Ahora que vos lo explicas, se comprende y se entiende un poquito más. Mantenibilidad, disponibilidad, sí, más abajo que has puesto, nada más. Bien. A mí me parece que están bien los requerimientos, los atributos de calidad considerados. Solo que hay que, de funcionalidad, revean. Muy bien. Si este atributo, funcionalidad, con ese nombre existe en el estándar que no saben decir cuál es, bien. Y segundo, si la funcionalidad está en el estándar y quiere decir lo que ustedes han colocado, eso se lo vamos a considerar. Si no, van a tener que arreglarlo. Bien, profesora Blobo. Entonces vamos a buscarlo para justificarlo y si no podemos justificarlo, sacamos. Bien. Segundo, el estándar que tanto les cuesta decir cuál es la ISO 9126. Ahora la pregunta es, ¿ustedes deberían estar trabajando con la ISO 9126 o con la actualización de esa ISO? La actualización, profe. Bien, perfecto, Cruz. Entonces, por favor, estas consultas para revisar sus trabajos lo hacen sobre la actualización de la ISO y no sobre una ISO que ya dejó de usarse. ¿De acuerdo? Muy bien, profesora, dejo de compartir. Bien. ¿Qué más puede presentar su trabajo? A ver, el grupo de Guari Bonilla. A ver, sí, ellos también tienen algo similar. Alguien que no haya considerado un sistema web. O todos consideraron un sistema web. A ver, Sebastián, tienen un sistema diferente. Bien. El sistema que están desarrollando su plan de proyecto de Madrid y Gómez es un sistema que gestiona una financiera.
La financiera lo que hace es otorgar préstamos. Entonces la financiera tiene ¿cómo podríamos decir? Un pozo de dinero para trabajar. A medida que van otorgando préstamos, esa cantidad de dinero disminuye, pero a la vez puede ir aumentando. Entonces, semana a semana hay que hacer el cálculo de ese pozo, no está mal dicho pozo, de esa cantidad de dinero que hay para poder otorgar préstamos, y el gerente es quien va decidiendo si se otorga o no el préstamo, y eso es para compra de inmuebles, los cuales quedan hipotecados. Ahora, las hipotecas están fuera del alcance de ese sistema, o sea, las hipotecas las gestiona otra empresa y los cobros de esa hipoteca, pero debe avisar a la financiera si se pagaron las cuotas de la hipoteca, si no se ejecuta el inmueble. Creo que así era la definición, ¿no, Sebastián? Sí, así era la descripción, más allá de las consideraciones que ellos han realizado para realizar su trabajo, que es diferente al sistema que tienen el resto de sus compañeros. Yo quisiera, Sebastián, que coloques cuál es la solución, o sea, el modelo de eso. Ahí está. Bien. Explícanos, por favor, cómo es la solución que ofrecen ustedes, Sebastián. Madrid, ¿estás ahí? Ahora sí, explícanos cómo es la solución que ustedes proponen para este sistema. Bien, antes de seguir, está Gómez presente. ¿Quiénes son los usuarios de este sistema? Porque sus compañeros no conocen el sistema. El cajero. Bien, yo objeto algo. ¿El cliente es un usuario del sistema? No.
al no ser un sistema web, como cliente, yo me tengo que acercar a la empresa y hablar con un empleado administrativo. Y el que va a interactuar con el sistema, ¿soy yo o el empleado? El empleado. ¿Usted qué opina, Gómez, que está en ese equipo de trabajo? Como dice mi compañero, el cliente llega a un estante en la cual el administrador que hace la solicitud de préstamo, él es, o sea, el administrador que hace la solicitud, el que interactúa con el sistema. El cliente Entonces el solamente, cliente no es, no es considerado usuario. claro, Ahora, acá dice el módulo subsistema de informes, dice solicitar informe. ¿Es correcto eso? La palabra solicitar, ¿está bien aplicada ahí? mm, Los demás que están en clases, por ejemplo, Maigua, ¿qué opina de solicitar informe? ¿Está bien la palabra usada? Debería ver a qué contexto aplica solicitar. Si el cliente no tiene interacción, ¿cómo puede solicitar? No, se supone que el usuario, en este caso los informes, ¿quién los usa? El gerente. ¿El gerente es un usuario? Sí. ¿Puede solicitar un informe? Sí. El módulo lleva por nombre solicitar informe. Lo que pregunto, ¿es correcta la palabra solicitar? Ah, no, es imprimir. Ajá, ahora estoy de acuerdo. Generar informe. Porque la solicitud no hace nada. La generación sí genera el informe. ¿Implica una solicitud? Sí. Si ustedes tienen el tiempo, no hay solicitud de informe, porque los informes se generan en un periodo de tiempo que ustedes han determinado, sea semanal, quincenal, mensual. ¿A quién va ese informe? Puede ir al gerente. En general, en este caso, creo que en este sistema, a quien le incumbe la información de los préstamos que se han solicitado, etcétera, etcétera, es el gerente, porque es el gerente luego que digamos, lleva esa información a la sociedad anónima que es esta financiera, pero solicitar informe no, generar sí. Bien, ¿y qué otra cosa estaba viendo yo acá? Ah, en este sistema, refresquenme la memoria, Gómez y Sebastián. ¿La parte de la hipoteca la realiza la misma financiera o es una entidad externa? ¿Recuerdan la parte del seguro que tenían que tener en cuenta para otorgar el préstamo? O una vez otorgado el préstamo. claro, ese es un, Bien. ¿Y dónde está la aseguradora que es externa aquí? Bien. Ustedes solitos ahora, desde tomando distancia de su trabajo, se van dando cuenta de algunas omisiones y errores que han cometido, ¿de acuerdo? Falta la interacción con el sistema externo que es la aseguradora, ¿de acuerdo? Y esa aseguradora interactúa de alguna forma con este sistema. Entonces, esa interacción debería aparecer. Bien, veamos qué patrón de arquitectura otra vez aparece en capa. Bien, interfaz, capa de seguridad, capa de negocio, bien, capa de cálculo y la base de datos. O sea, este es un sistema con 5 capas.
de la aseguradora. Se cortó, Madrid. ¿Me escuchan todos? A ver ahora. Sí, sí. A mí me parece que sí hay interacción Madrid porque ese sistema que sería otra empresa externa está enviando un informe a tu sistema y tu sistema lo necesita. Sea un correo electrónico, un informe impreso. Es que tendría que estar esa interacción, si no, esta es la solución de tu sistema y en esa solución no me aparece la aseguradora que envía un informe que es necesario para el funcionamiento de la empresa. A ver, Carolina, ¿vos qué opinás? Yo creo que debe marcarse porque si no tampoco en el cliente, cuando le envían el correo, tampoco lo pondría. Yo pondría un servidor de correo electrónico, haciendo esa consideración. Pero le envías el correo a un servidor de un correo electrónico, no al cliente. El cliente, bueno, le toca, pero la interacción es con el servidor de correo electrónico. Bueno, No, lo que tiene que mostrar tu diagrama, Sebastián, es la interacción, es modelar la forma en que organizas tu sistema. Y si este sistema de alguna forma requiere para su funcionamiento de una información de un sistema externo, tendría que estar. No te ciegues en el hecho de que esa solicitud, esa información, el cómo me llegue. Porque vos estás pensando que solamente tiene que ser una interacción de tipo digital o electrónica para que se tenga que reflejar. No, no es así. No es así. O sea, hay cierta información que luego en la descripción del sistema se describe que esa interacción no va a ser electrónica. O sea, la aseguradora no me va a enviar un mail, lo cual lo considero mucho más práctico que enviar un informe escrito. Yo, supongamos que me envía un correo electrónico, entonces una vez por semana o no sé, cada 15 días, haciéndome un listado de los que pagaron y quienes están debiendo. En realidad tendría que ser mensual porque las cuotas son mensuales. Entonces, luego, ese correo que es una información, no sé cómo pasaría al sistema en forma automática. Yo calculo que tiene que tomarlo un empleado, entrar al sistema y actualizar la base de datos con los pagos que se han realizado y los que no han realizado el pago, ponerlos como deudores. Yo pienso que de esa forma, porque no veo cómo se va a hacer en forma automática. Si fuera automático, la aseguradora tendría que tener acceso al sistema y a la base de datos, lo cual, siendo una entidad externa, yo por problemas de seguridad no lo haría. ¿Me explicó? Esa es la forma. Calculo yo que a través de un correo electrónico, pero luego en la financiera algún empleado va a tener que tomar el correo y actualizar la base. ¿Te das cuenta? Y estoy interpretando que vos piensas que porque esa carga se hace manual,
esa interacción no debe estar en el diagrama de bloque. Y yo pienso que sí debería estar. Revísenlo con Luis, con Gómez y discútanlo, por favor. ¿Ah? De todos modos, esto que estamos discutiendo, cuando ustedes implementen el sprint que le vamos a solicitar, se va a poner de manifiesto si debería estar o no debería estar. ¿De acuerdo? Vea el patrón. Acá yo veo algo que no va. La capa de cálculo no va, porque los cálculos son algoritmos que tienen que ver o ir en algún lugar acá en la capa de negocio. ¿De acuerdo? Probablemente la podría poner estos cálculos de monto en la otorgación de préstamos. Pero no creo que tiene que haber una capa de cálculo. Los cálculos estos son algoritmos que van en algún lugar, pero no van ahí. Y la base de datos me parece que no tiene que estar afuera. La base de datos tiene que estar en una capa, y es en la capa que debe estar más protegida. Carolina, ¿vos pensás lo mismo? Sí, la parte sobre todo la de los de cálculos que vayan, o sea, forman parte de ese otorgar préstamo. Sí, esos cálculos no van ahí aparte. Y la base de datos nunca está solita fuera en una capa ahí volando en la inmensidad. Va en una capa que se llama de base de datos, de acceso a datos. ¿Mm? Bien. Bueno, los demás, si bien no hemos visto sus trabajos, han visto 2 soluciones y han escuchado las observaciones que hemos realizado, más allá de que no hemos presentado aquí todos los trabajos. Si se sienten tocados por estas observaciones, es por algo. Entonces, remiren, no, está mal dicho, remiren, revisen, vuelvan a mirar lo que ustedes hicieron para ir realizando correcciones. Una última cosa que no lo dijo la profesora Tolaba, tal vez sea repetido lo que voy a decir, pero bueno, ahí va. Cuando ustedes hagan su carpeta, no pueden colocar todas las entregas una a continuación de la otra y ya está lista la carpeta. La carpeta de trabajo es una historia que ustedes van a escribir completa, que no debe tener ningún error. No me refiero a errores ortográficos, sino a errores en la ejecución en cómo han desarrollado el trabajo. Debe contener todas las correcciones y debe ser una historia que tiene principio y tiene fin. ¿De acuerdo? No es yapar todas las entregas y listo el trabajo. Creo que ya lo dije, pero discúlpeme si es así porque estamos en una etapa en donde los olvidos son frecuentes. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Algo más que agregar, Carolina? No, yo ahora les voy a enviar lo que termine de corregir, lo que me falta de corregir, y ya estaría lo de la tercera entrega. Bueno. Listo, entonces, si no hay más yo no tengo más observaciones ni recordatorios, que a lo mejor no son recordatorios, sino repeticiones, pero bueno, lo lamento. Por hoy podemos terminar y bueno, tomen en cuenta todo lo que les hemos observado y recordado en esta clase. Entonces, nos vemos el martes para el último tema que sería teórico, que sería mantenimiento, y luego ya nos manejaremos con consultas si ustedes las solicitan. Si no solicitan consulta, nos veremos en la evaluación. Ustedes enviarán su carpeta el 16 y luego nos veremos en la defensa. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien, nos vemos entonces el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego.